Hay algo que casi nadie te dice. Esa sensación de enamorarte en tiempo récord no es tan romántica como parece. Es intensa, sí. Es emocionante, también. Pero la mayoría de las veces no tiene que ver con la otra persona. Tiene que ver contigo. Te ha pasado. Conoces a alguien, conectas un poco y en cuestión de días ya estás imaginando escenarios, conversaciones, futuro. Revisas el teléfono, interpretas señales, te adelantas. Y en ese punto ya no estás conociendo a alguien. Estás reaccionando a una experiencia interna. La mente humana no se enamora primero de la realidad. Se enamora de la interpretación. Y cuando hay poca información, completa los vacíos con lo que necesitas sentir. No ves a la persona. Ves una versión editada que encaja con tus deseos. Ese estado tiene un nombre. Es una activación dopaminérgica elevada, donde la anticipación genera más placer que el contacto real. No estás respondiendo a lo que ocurre. Estás respondiendo a lo que imaginas que podría ocurrir. Y la imaginación, cuando no tiene límites, se vuelve más poderosa que los hechos. Por eso todo se siente tan fuerte al inicio. No porque haya profundidad, sino porque hay proyección. Tu cerebro detecta una posible fuente de bienestar y construye una narrativa alrededor de eso. Cuanto menos sabes, más rellena. Y cuanto más rellena, más te enganchas. El problema no es sentir. El problema es confundir intensidad con conexión. Cuando la intensidad aparece demasiado rápido, suele ser una señal de que algo interno se activó. No es casualidad. Es un patrón. Muchas veces, esa rapidez está relacionada con una necesidad previa. Un vacío, una incomodidad, una insatisfacción que ya existía antes de que esa persona apareciera. Y aquí es donde se vuelve incómodo. Porque en lugar de mirar ese vacío, lo cubres con ilusión. No es consciente. Es automático. Es más fácil pensar en alguien nuevo que sentarte contigo mismo en silencio. La ilusión funciona como anestesia. Te da dirección, te da emoción, te da escape. Pero no resuelve nada. Solo pospone. Por eso, cuando alguien llega en ese estado, no lo conoces desde la calma. Lo conoces desde la necesidad. Y cuando conoces desde la necesidad, distorsionas. Empiezas a justificar lo que no entiendes. A idealizar lo neutro. A ignorar lo incómodo. No porque quieras engañarte, sino porque tu mente ya invirtió en esa historia. Y no quiere perderla. A esto se suma otro factor clave, el apego. Si creciste en entornos donde el afecto era inconsistente, tu sistema emocional aprende a reaccionar rápido ante cualquier señal de cercanía. No porque sea amor, porque es alerta. Tu mente interpreta tensión como algo valioso que puede perderse en cualquier momento. Entonces acelera. Se engancha antes de tiempo. Se adelanta. Intenta asegurar algo que todavía no existe. Y en ese intento, genera presión. Una presión que la otra persona percibe, aunque no sepas explicarla. Y ahí empieza el ciclo. Te ilusionas rápido. Inviertes más de lo que corresponde. La otra persona siente desbalance. Se aleja. Y tú confirmas tu miedo inicial. Se fue. Pero no se fue por casualidad. Se fue porque la dinámica no era sostenible. Eso no es mala suerte. Es un patrón repetido. Hay otro elemento que lo refuerza: la intolerancia a la incertidumbre. Conocer a alguien implica no saber. No saber qué siente, qué quiere, qué pasará. Y esa incertidumbre genera ansiedad. Para eliminarla, tu mente toma un atajo. Decide. Decide que te gusta demasiado. Decide que hay algo especial. Decide que puede ser importante. Y con esa decisión, crea una falsa sensación de control. Pero no es control. Es evitación. Estás construyendo una conclusión sin datos suficientes. Estás adelantando una emoción para no lidiar con la duda. Y eso, aunque alivia al inicio, te desconecta de la realidad. Porque la realidad es más lenta. Las personas reales no se revelan en días. Se muestran con el tiempo, con consistencia, con contradicciones, con matices. Y si tú ya decidiste quién es alguien antes de verlo realmente, no estás conociendo. Estás confirmando una idea. Por eso la desilusión llega después. No porque la persona cambie, porque la fantasía se cae. Y cuando se cae, duele. Pero no duele la persona. Duele la historia que construiste. Entonces, ¿qué haces con esto? Primero, dejas de romantizar la intensidad inmediata. No todo lo que se siente fuerte es valioso. A veces, lo fuerte es simplemente lo no resuelto. Segundo, cambias el enfoque. En lugar de preguntarte, ¿me gusta?, te preguntas qué estoy viendo realmente.
Pasas de sentir sin filtro a observar con criterio. Tercero, te das tiempo. No para enfriarte, sino para ver con claridad. Porque el tiempo revela lo que la emoción oculta. Y aquí entra una regla simple, pero efectiva. Durante las primeras semanas, no tomas decisiones grandes. No reorganizas tu vida. No inviertes más de lo que recibes. Mantienes tu ritmo, tus planes, tu centro. No porque quieras jugar, porque quieres ver. Ver cómo se comporta la otra persona cuando no hay intensidad artificial. Ver si hay coherencia. Ver si hay interés real o solo momento. La clave no es cerrarte. Es no adelantarte. Permitir que algo crezca sin empujarlo. Sin forzarlo. Sin convertirlo en algo antes de tiempo. Porque cuando algo es real, no necesita acelerarse. Se sostiene. Y hay una señal que no falla. La calma. Cuando alguien es adecuado para ti, no sientes urgencia constante. No sientes ansiedad permanente. No estás en alerta. Estás en equilibrio. No significa que no haya emoción. Significa que la emoción no te desborda. Así que la próxima vez que sientas que te estás ilusionando demasiado rápido, no te juzgues. Pero tampoco te entregues sin pensar. Obsérvate. Pregúntate qué parte de ti se activó. ¿Qué estás buscando en esa persona? ¿Qué estás evitando mirar en ti? Porque muchas veces no te estás enamorando de alguien. Te estás escapando hacia alguien. Y cuando entiendes eso, dejas de correr. Empiezas a elegir. Y cuando empiezas a elegir, todo cambia. Porque ya no reaccionas desde la ansiedad, reaccionas desde la conciencia. Ya no te dejas arrastrar por lo que sientes en el momento. Empiezas a filtrar lo que haces con eso que sientes. Aquí es donde la mayoría falla. Cree que el objetivo es dejar de sentir, volverse frío, cortar la emoción. Y no, ese no es el camino. El problema nunca fue la intensidad. El problema fue la dirección de esa intensidad. Si toda esa energía la pones en alguien que apenas conoces, te pierdes. Pero si la rediriges hacia ti, se convierte en poder. Porque hay algo que tienes que aceptar, aunque incomode. La forma en la que te ilusionas con otros dice más de tu relación contigo que de cualquier otra persona. Si necesitas que alguien aparezca para sentirte vivo, entonces no estás viviendo, estás esperando. Y mientras esperas, cualquier persona que llegue con un mínimo de conexión se convierte en especial. No porque lo sea, sino porque ocupa un espacio que estaba vacío. Por eso es tan importante construir una vida que no necesite ser rescatada. Una vida donde tengas dirección, propósito, rutinas, objetivos, espacios que te llenen. Porque cuando tu vida ya tiene estructura, ya no te aferras a lo primero que te hace sentir algo. Empiezas a elegir desde abundancia, no desde carencia. Y eso se nota. Se nota en cómo respondes, en cómo te comunicas, en cómo no te desesperas por respuestas, en cómo no interpretas cada silencio como rechazo. Tu valor ya no depende de la reacción de alguien más. Y eso cambia completamente la dinámica. Porque cuando no necesitas convencer, no presionas. Cuando no presionas, la otra persona puede mostrarse sin sentirse invadida. Y ahí sí puedes ver quién es realmente. Sin filtros, sin proyecciones, sin fantasía. Ahora, hay algo clave que debes integrar si quieres salir definitivamente de este ciclo. Aprender a tolerar la lentitud. El vínculo real es lento. No porque sea aburrido, sino porque es profundo. Y lo profundo necesita tiempo para formarse. Las conversaciones se vuelven más reales. Las diferencias aparecen. Las expectativas se ajustan. Y en ese proceso, tú decides si te quedas o no. Pero decides con información, no con ilusión. También tienes que entender algo más. No todas las personas que te generan intensidad son adecuadas para ti. De hecho, muchas veces es al revés. Las que más te activan son las que más conectan con tus heridas, no con tu bienestar. Por eso confundes química con compatibilidad. Sientes mucho, pero no necesariamente encaja. Y aquí es donde necesitas madurez emocional. Para no quedarte solo porque sientes. Para no justificar lo que no funciona solo porque al inicio fue intenso. Sentir no es suficiente. Tiene que haber coherencia, reciprocidad, estabilidad. Si no hay eso, no es una conexión sana. Es una experiencia intensa que probablemente te va a desgastar. Entonces, ¿cómo sabes que lo estás haciendo bien? Cuando puedes avanzar sin perderte. Cuando puedes interesarte sin obsesionarte. Cuando puedes disfrutar sin depender. Cuando puedes ir construyendo algo sin necesidad de definirlo todo desde el principio. Y sobre todo,
Cuando puedes irte si no es lo que buscas, sin romperte en el proceso. Porque ahí es donde está el verdadero cambio. No en que alguien se quede, sino en que tú ya no te quedas donde no hay lo que necesitas. Y eso requiere algo que casi nadie quiere trabajar: límites. Límites no hacia el otro, hacia ti. No escribir cuando sabes que estás buscando validación. No idealizar cuando no tienes información suficiente. No invertir más de lo que estás recibiendo. No abandonar tu vida por alguien que aún no forma parte real de ella. Esos límites no te enfrían, te ordenan, te permiten sentir, pero con estructura. Y cuando tienes estructura, no te pierdes. Ahora, hay una última idea que necesitas integrar. El amor real no se construye en picos emocionales. Se construye en estabilidad. No en conversaciones perfectas, sino en consistencia. No en promesas, sino en acciones repetidas. No en lo que imaginas, sino en lo que ves día a día. Por eso, la próxima vez que alguien llegue y sientas ese impulso de correr, de adelantarte, de imaginar demasiado, haz algo distinto. Quédate, pero quédate contigo. No te vayas mentalmente al futuro. No conviertas a esa persona en una historia antes de tiempo. Permite que exista en el presente. Mírala, escúchala, obsérvala y obsérvate a ti. Porque la calidad de tus relaciones siempre va a estar determinada por el nivel de conciencia con el que entras en ellas. Si entras desde la ansiedad, repites. Si entras desde la claridad, eliges. Y elegir cambia todo. Porque ya no buscas que alguien te complete. Buscas a alguien que sume. Y eso solo pasa cuando dejas de idealizar rápido y empiezas a ver lento. Si llegaste hasta aquí, ya entendiste algo que la mayoría ignora. No se trata de dejar de sentir. Se trata de aprender a no perderte en lo que sientes. Y cuando logras eso, dejas de enamorarte de ilusiones y empiezas a construir algo real.